Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos el auspicio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bueno, hoy día entonces vamos a tener nuestra última clase en relación a la función inversa. Principalmente nos vamos a dedicar entonces a realizar el proceso completo de cómo obtener una función inversa. Recordemos entonces que lo que vimos en la clase anterior fue principalmente en torno a las gráficas de una función y de su función inversa y ver que estas eran simétricas siempre respecto a la recta y igual a x. Vimos entonces en torno a esto que era una forma de poder comprobar gráficamente cuando dos funciones eran simétricas o también solamente a partir de esta simetría poder obtener la gráfica de una función sin necesidad absoluta de tener que obtener la forma algebraica. El objetivo de esta clase entonces principalmente es determinar y aplicar la función inversa en diferentes contextos. Entonces básicamente lo que vamos a hacer hoy día es revisar ejemplos, distintos ejemplos con distintas dificultades del proceso completo de poder obtener la función inversa de estas distintas funciones que aparecen acá. Por lo tanto es más que nada una clase práctica en torno a poder desarrollar estos ejercicios y la idea entonces es que en torno al ir desarrollando esto podamos ir resolviendo las dudas que puedan quedar con ejercicios cada vez más difíciles en lo que nos podemos encontrar entonces en una prueba, por ejemplo. Y tenemos 5 funciones. Las funciones f, g, h, p y q, cada una como aparece ahí, algunas con incluso algunas condiciones que las vamos a ir revisando entonces a medida que lleguemos a estas funciones. Partamos entonces con la función f, que es 3 menos 5x. Primera pregunta siempre antes de ver si la función, cuál es la función inversa, es preguntarnos si es biyectiva. Entonces lo que vamos a estar haciendo siempre es determinar la función inversa de estas que aparecen acá. Por lo tanto, siempre como condición es o no es biyectiva. Entonces nosotros ya hemos revisado, más que nada que siempre que aparezca una función afín, esta va a ser biyectiva. Recuerden que es algo que se trabaja en clases, en el sentido de que si ustedes ya demostraron que una función afín siempre es biyectiva, puede que en una prueba no requieran tener que hacer el proceso completo. Por otro lado, si es que su profesor o profesora les dice que tienen que en todos los casos demostrar que es biyectiva, entonces hay que realizar los pasos correspondientes, que implica ver que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿ya? Pero en este caso, en clases anteriores hemos revisado que las funciones lineales o afines son siempre biyectivas. Entonces, directamente con esta función lo que vamos a hacer es determinar la ecuación de la función inversa, es decir, la expresión algebraica de la inversa. ¿Qué hacemos entonces? Recordamos que son 3 pasos. El primer paso, que es cambiar el f de x por un y, entonces nos queda y es igual a 3 menos 5x. Lo que hacemos entonces primero es sumar 5x a ambos lados para que nos quede el x positivo. Estamos despejando x, entonces lo que hacemos ahora es restar el y. Nos queda que 5x es igual a 3 menos y. Y finalmente dividimos por 5, por lo que x va a ser igual a 3 menos y partido por 5. Recordemos entonces estos 3 pasos fundamentales para encontrar la función inversa. Primero reemplazamos la función por un y a partir de eso entonces despejamos el valor de x, que sería el segundo paso. Desarrollamos algebraicamente hasta el final, en donde encontramos un valor para x, en donde obviamente como estamos despejando no puede haber nada en el lado opuesto al x que tenga x, o sea aquí nunca podría haber x si yo estoy despejando justamente esa variable. Y el tercer paso sería entonces reemplazar. La expresión que obtuvimos es 3 menos y partido por 5, pero como la función es en x, este y lo reemplazamos entonces por un x y nos quedaría que la función inversa de f es 3 menos x partido por 5. Entonces es importante tener en cuenta de que las funciones las vamos a escribir por convención más que nada siempre con la variable x
Y por lo mismo, el último paso debe ser intercambiar más que nada el nombre de esta variable, que antes era y ahora la nombramos x. Y tenemos entonces la función f en azul y la función inversa de f en rojo. Y como vimos también un poco en la clase pasada, si esta función es decreciente, su inversa también va a ser decreciente. Y el propósito de la clase pasada, el principal, era que estas funciones, o más bien sus gráficas, son simétricas respecto a esta recta y igual a x. Entonces esta recta que está en verde, que también puede corresponder a la función identidad, va a ser el eje de simetría de estas dos gráficas de la función y de su inversa. Entonces ahí tenemos una forma de corroborar gráficamente que está bien hecho el ejercicio, puesto que se ve claramente que son inversas. Entonces vamos con la segunda función, g de x, función raíz de 2x más 4 con x mayor o igual que menos 2. Ojo entonces ahí con esa información. ¿Por qué ojo? Porque en este caso la función está delimitada a priori. Nos están diciendo que el x, es decir, el dominio, está limitado para los valores que son iguales o mayores que el menos 2. Y eso básicamente porque, como es una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz tiene que ser, o para ser un número real, el resultado, todo lo que está dentro de la raíz, tiene que ser entonces un valor positivo o 0. Por eso entonces, como mínimo, el x tiene que ser menos 2. Desde ahí en adelante no hay ningún problema para los x. Pensamos ahora entonces, esta función es biyectiva. Veamos entonces cuáles son las condiciones que deben cumplirse. Una forma de hacerlo va a ser analizando la gráfica. Si analizamos la gráfica de una función, posiblemente sea muy rápido de poder revisar las condiciones. Ahí tenemos entonces la gráfica de la función g. Algo fundamental es tener en cuenta un par de cosas. Primero, de que hacer esta gráfica no siempre es tan sencillo. En el caso, por ejemplo, de una clase, puede ser más fácil porque está previamente hecha esta función con un programa. Por lo tanto, uno se asegura de que la función está efectivamente como corresponde. Por otro lado, uno cuando está trabajando en un cuaderno, puede que al hacer este gráfico sea mucho más difícil de ajustar la curva a lo que corresponde, donde podemos tener algunos problemas con los valores extremos o donde corta los ejes, y hay que tener entonces especial cuidado de graficar con sumo detalle para no tener dificultades al momento de analizar. Y otra cosa entonces, justamente por este nivel de detalle, que estamos confiando al final el análisis de esta biyectividad solo en torno al gráfico. Y si lo dejamos solo en torno a eso, con mayor razón hay que preocuparse de que el gráfico esté totalmente bien hecho. Pensamos entonces, es inyectiva. Habíamos visto en la segunda clase de función inversa de que una forma de observar si es que una función es inyectiva o no es que si yo trazo líneas horizontales, toquen solamente una vez a la función, a la gráfica de la función. Como máximo entonces puede tocar solamente una vez. Y vemos que donde sea que yo trace una línea horizontal, voy a tocar a lo mucho en un punto. Entonces, en base a ese análisis gráfico, podemos deducir que efectivamente esta función es inyectiva. Ya, recordemos entonces que esta función va a ir siempre creciendo. Por lo tanto, no va a ocurrir que esta función eventualmente baje y toque una línea horizontal en 2 puntos. Así que no hay problema con este análisis. Ahora, ¿es sobreyectiva? No. En los reales al menos no. ¿Por qué? Recordemos entonces que una forma de saber si una función es sobreyectiva es que vemos el eje y y vemos que hay valores, que en este caso son los negativos, que no tienen una preimagen. Es decir, yo no tengo para estos x, no tengo ninguna imagen asociada. Por lo tanto, si yo considerara todos los valores reales, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito, van a haber muchos valores que no van a tener una preimagen. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva en los reales. ¿Dónde sí es sobreyectiva? En donde nosotros podemos observar que todos estos valores tengan una preimagen, es decir, desde el 0 en adelante. Si nosotros ponemos como conjunto de llegada
a los reales positivos más el 0. Esta es la simbología para decir que son los reales positivos incluido el 0. Entonces en ese caso sí la función va a ser sobreyectiva. Si solo consideramos entonces la parte de arriba del plano cartesiano, es decir, los valores positivos para i, podemos decir, incluyendo el 0, podemos decir que esta función va a ser sobreyectiva. Es decir, estamos descartando ahora este conjunto de los números negativos como parte del conjunto de llegada. Por lo tanto, en el recuadro, que está ahí en naranjo, podemos ver que ahí sí la función sería sobreyectiva, porque todos estos valores tienen siempre una imagen asociada. Entonces, la función que va a ser biyectiva no es g, como la habían definido inicialmente. Va a ser g con algunas restricciones. Esta primera restricción, que es ir desde el menos 2 hasta el infinito, estaba dada inicialmente, que corresponde justamente al dominio de la función, desde el menos 2 en adelante. Y el conjunto de llegada de la función, para que sea biyectiva, va a tener que ser entonces solamente los reales positivos, incluido el 0. ¿Ya? Entonces, si ahora definimos g en este conjunto de partida y de llegada, ahí la función recién va a ser biyectiva y recién con esas condiciones nosotros podemos plantear una función inversa. Entonces, teniendo eso claro, empezamos a trabajar para ver la parte algebraica de esta función inversa. Primer paso, reemplazamos g de x por y. Y es igual entonces a la raíz de 2x más 4. Y ahí tenemos ya cumplido el primer paso. Siguiente paso que hay que hacer: despejar x. Desde acá entonces también hay que tener ojo con el paso que viene a continuación, porque nosotros para poder sacar esta raíz lo que hacemos es elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado. Por el lado izquierdo queda y cuadrado, no hay problema con eso. Por el lado derecho, si yo una raíz la elevo al cuadrado, como ya hemos visto antes, técnicamente lo que me queda es el valor absoluto de esta expresión, porque tenemos una raíz elevada al cuadrado. Así que técnicamente esto debería ser el valor absoluto. Sin embargo, nosotros acabamos de ver que el recorrido de esta función, la función g, solamente son los reales positivos y el 0. Como marca aquí entonces esta flecha roja, el recorrido de la función está limitado a valores positivos o al 0. Por lo tanto, no va a ser necesario dejarlo como valor absoluto, porque solamente vamos a trabajar como resultado de esto con los valores positivos. ¿Ya? Por lo tanto, nos va a quedar de esta forma esta expresión una vez que le vamos al cuadrado. Y continuamos después sin mayores problemas. Restamos 4, nos queda y cuadrado menos 4 es igual a 2x. Y como estamos despejando el x, dividimos por 2. Y nos queda entonces que x es la raíz, y cuadrado menos 4 partido por 2. Tercer paso entonces va a ser, una vez que nombremos la función, cambiar el y por el x. Y nos queda entonces que la inversa de g es x cuadrado menos 4 partido por 2. Habíamos revisado en la clase pasada también que hay algunas funciones que siempre nos van a dar una inversa de la otra. Y en este caso también podemos tener claridad en que la inversa de una función raíz es justamente x al cuadrado. Vimos entonces por qué obteníamos eso. Y normalmente se va a dar entonces ese caso, de que la inversa de una función raíz es justamente una función cuadrática. Así que es una forma también de ir corroborando los resultados que estamos obteniendo. Ahí tenemos la gráfica. La función g entonces, que es esta función que aparece en azul. Vemos entonces que parte en menos 2 y desde ahí entonces se va extendiendo hacia el infinito. Recordemos que esta función, si bien pareciera que se va llegando a un límite, esto sigue creciendo hacia el infinito también. Obviamente se demora mucho más de lo que crece en x, pero va subiendo hasta el infinito. Y por eso es que el recorrido también son infinitos valores, básicamente todos los reales incluido el 0. O sea, todos los reales positivos incluido el 0. La inversa, que sería esta cuadrática, la tenemos entonces dibujada acá. Recordemos que la inversa está acotada a un espacio limitado, como vimos recién. Si la función g va desde menos 2 infinito a los reales positivos con el 0, la función inversa, g a la menos 1, va desde los reales positivos con el 0 a la menos 2, infinito.
Y eso es lo que tenemos ahí entonces. La función inversa de g va a tomar los valores desde el 0 en adelante y la imagen va a ir desde el menos 2 en adelante. ¿Ya? Y ahí vemos entonces nuevamente que es clara la simetría que va a existir entonces respecto a la recta y igual a x. Tenemos entonces esta función f, la función g y la inversa de g, que son justamente una la inversa de la otra, y en vez de lo que sería la función identidad, que actúa entonces como eje de simetría. Recuerden que esta entonces va a ser una forma en la que podemos corroborar cómo nos quedan las gráficas. Tercera función, 10 partido por x más 1. Y nos dicen que x es distinto de menos 1. Entonces esto, antes de ir directamente a la solución, la idea es que ustedes planteen ahora en unos 3-4 minutos qué obtendrían como resultado, para ver cuáles son los pasos que tendrían que hacer antes, cuál es la expresión a la que llegarían finalmente y cómo creen que sería la gráfica en este caso. Así que en unos 3-4 minutos revisamos cómo nos queda este resultado. ¿Ya? Tratan de ver entonces cómo también les queda la gráfica. Y si bien este es un poco más complicado de lo que hemos revisado, el procedimiento es básicamente el mismo de lo que hemos hecho hasta ahora. Así que revisamos en unos 4 minutos. Veamos entonces qué obtuvieron. Función h, 10 partido por x más 1 con x distinto de menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 1. Para ver si la función tiene inversa, primero es biyectiva, que hay que ver entonces, primero la inyectividad. ¿Cómo podemos ver inyectividad? Bueno, entonces podemos partir con esta expresión. Recordemos que una forma de revisar que una función es inyectiva es plantearnos que la imagen de esta función en dos puntos distintos es igual, entonces deberíamos llegar a cierta conclusión. Evaluamos entonces la función h en el punto x1, o sea, en el valor x1 y el x2. Sería 10 partido por x1 más 1 igual a 10 partido por x2 más 1. ¿Qué hacemos? Después de esto lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado, por así decirlo. ¿Sí? Es decir, multiplicamos todo por x2 más 1 y por x1 más 1. Entonces nos va a quedar 10 por x2 más 1 igual a 10 por x1 más 1. Desarrollamos los paréntesis, 10x2 y 10 por 1, 10. Y al lado derecho, 10 por x1, 10x1 y 10 por 1, 10. Voy a restar 10 a ambos lados y nos queda 10x2 igual a 10x1. Y finalmente vemos que si yo divido por 10, x2 es igual a 1. Es decir, partiendo con la hipótesis de que tengo la imagen de esta función igual, llego justamente a que estos dos valores al final son el mismo valor. Por lo tanto, la función es inyectiva. Ya tenemos entonces la primera parte para corroborar biyectividad. Ahora, ¿es sobreyectiva? ¿Qué hacemos entonces para revisar si es sobreyectiva? Vemos, determinamos el recorrido de la función. Lo que hacemos para determinar el recorrido de la función es, decimos y es igual a 10 partido por x más 1. Despejamos el x. Multiplicamos y por x más 1, nos queda eso igual a 10. Desarrollamos paréntesis y x más y igual a 10. Resto y, porque lo que estoy despejando es el x, y x es igual a 10 menos y. Y finalmente, para despejar x, divido por y. O sea, 10 menos y partido por y. Y pensamos, ¿qué valores no puede tomar y? ¿Qué valores hacen que esta expresión se indefina? Como es una fracción, y no puede ser 0. O sea, el denominador no puede ser 0, por lo tanto, y es distinto de 0. Por lo tanto, el recorrido de h son todos los reales, excepto el 0. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir que la función no es sobreyectiva en todos los reales. Recordemos que una condición para la sobreyectividad es que el recorrido sea equivalente al conjunto de llegadas. Si eso ocurre, entonces es sobreyectivo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que nuestra función h sea sobreyectiva? La vamos a acotar a este conjunto, donde el dominio va a ser los reales menos el 1, que era
reales menos el menos 1, me faltó ahí el menos del 1, que era básicamente el dominio que nos decían, y el recorrido va a ser entonces el que llegamos recién, los reales menos el 0, ¿sí? Entonces ahí nos quedan los reales menos el 0 y nos queda entonces esta función en este conjunto, y ahí sí h es biyectivo. Entonces ahora determinamos la ecuación de la función inversa. ¿Cuál es la gracia? Que cuando obtuvimos el recorrido, si se fijan, el procedimiento que hicimos es exactamente el mismo que habríamos hecho para obtener la función inversa. Es decir, decimos que h de x es y, despejamos el x y llegamos a una expresión de x. O sea, los dos primeros pasos son los mismos. Por lo tanto, es el mismo resultado que al determinar el recorrido, y la única diferencia entonces es que hay que agregar el tercer paso. Nosotros llegamos hasta acá, en la parte del recorrido, x es igual a 10 menos y partido por y. Entonces el tercer paso de la función inversa sería decir que la función inversa de h es 10 menos x partido por x. Recuerden que cada vez que aparezca un y, se reemplaza por un x, ¿sí? Entonces, en torno a eso vamos a tener que la inversa de esta función h queda expresado de esa manera. Como les dije, esta va a ser un poco más complicada de graficar. No obstante, lo importante acá era más que nada tener claridad respecto a las condiciones que hay que cumplir, biyectividad, que implica ver inyectividad y sobreyectividad. Y para eso entonces tuvimos que acotar el conjunto. El dominio es el que ya nos decían, r menos 1, ese es un menos 1, es lo que nos dicen al principio, y el recorrido va a tener que ser los reales menos el 0. Con esta función entonces, determinada en estos conjuntos, buscamos lo que es la expresión de la inversa y nos queda 10 menos x partido por x. Eventualmente, al hacer el desarrollo de esta expresión, que fue lo que hicimos aquí, hay quienes podrían haberlo hecho de otra forma y llegar a este mismo resultado, pero escrito de otra forma, que sería 10 partido por x menos 1. 10 partido por x menos 1, el 1 separado de la fracción. Y es equivalente a esta fracción que aparece acá. Más que nada separamos los valores de 10 y x con el mismo denominador. Me quedaría entonces el lado derecho x partido por x, que es igual a 1. Ahora, si llegaron a esto no hay ningún problema. Si llegaron a la expresión equivalente, entonces el mismo resultado. Y ahí tenemos entonces la gráfica de esta función h, que sería la que está en azul. Y como revisamos alguna clase, esta función potencia, que sería 10 por x más 1 elevado a menos 1, corresponde justamente a una hipérbola. Sí. En donde tenemos dos ramas, que es la que está en azul entonces al lado derecho arriba y la que está en azul al lado derecho, o sea, al lado izquierdo abajo. Y en rojo aparece lo que es la función inversa de h. Y si nos fijamos con mucho cuidado, vemos por ejemplo que lo que está en azul arriba, en este caso pasa al lado izquierdo del eje y después está por arriba. Y justamente la inversa está al revés, está siempre por la derecha del eje y acá pasa abajo. ¿Ya? Entonces es justamente el reflejo de esta función respecto a esta recta, y lo mismo ocurre entonces acá. Lo que está en rojo entonces es la función 10 menos x partido por x, y nuevamente nos fijamos en que el dominio van a ser los reales menos el menos 1, o sea, justo el menos 1 es donde se indefine esta función, por eso no hay ningún valor. Y como habíamos visto en la clase de función potencia, hacia ese valor es que se acercan esto al valor del infinito. Y por otro lado el recorrido entonces van a ser para la función h todos los reales menos el 0. Es decir, en azul nunca toca al 0, mientras que en las rojas nunca tocan al menos 1, en el caso del resultado. ¿Ya? Pero nuevamente entonces comprobamos que son simétricas respecto a la recta y igual a x. Función p de x. Una función logarítmica. Ya habíamos revisado algo parecido en la clase pasada. Y ahora entonces vamos a ir un poco más al detalle.
función p es logaritmo en base 2 de x menos 8 con x mayor que 8. Ojo aquí, el x tiene que ser estrictamente mayor que 8 porque la función logarítmica está definida solamente para argumentos que sean valores positivos. Es decir, no puede ser esto 0. Por eso entonces x es mayor que 8 y no x mayor o igual. Así que cuidado con eso. Y por otro lado, el dominio directamente de esta función, como nos dicen acá, es que son todos los reales mayores que 8. Ya está entregado el dominio de esta función. Hay casos, como hemos visto en la clase anterior, en que les van a dar solamente la función y ustedes tienen que determinar el dominio. Y eso entonces ya lo practicamos para que estén claros en que hay ocasiones en las que hay que determinar el dominio antes de empezar a hacer esto. Pregunta entonces, ¿es esta función biyectiva? Y hay que ver dos cosas. Es inyectiva y partimos entonces con nuestra hipótesis. A partir de esto, reemplazamos entonces en la función los valores x1 y x2. Nos queda logaritmo en base 2 de x1 menos 8 igual a logaritmo en base 2 de x2 menos 8. Como a ambos lados tenemos logaritmos, entonces se deduce, dado que son el mismo logaritmo, es decir, la misma base, que los argumentos tienen que ser iguales. Por lo tanto, x1 menos 8 tiene que ser igual a x2 menos 8. ¿Ya? Esto es porque en ambos lados tenemos solamente un logaritmo con la misma base. Y desde esta penúltima línea, si yo sumo 8, me va a quedar que x1 es igual a x2. Por lo tanto, a partir de esta hipótesis, llego a la tesis que necesito y eso me indica entonces que la función efectivamente es inyectiva. Recuerden que es muy importante practicar este procedimiento, por obvio que parezca o por sencillo que pueda ser. Ya hemos visto casos en los que no ocurre que sea inyectiva y es la forma más formal de demostrar que una función es inyectiva. Si uno se aboca solamente a la parte gráfica, puede ser complicado por lo que les expliqué de que no siempre uno grafica como con el detalle necesario y puede que algunos profesores tampoco lo acepten como un argumento válido si es que no está el desarrollo algebraico. ¿Ya? Es inyectiva entonces la función. Ahora la pregunta, ¿es sobreyectiva? Tenemos que determinar el recorrido. Para determinar el recorrido, y es igual al logaritmo en base 2 de x menos 8. ¿Sí? Partimos entonces con esa idea. Recordamos entonces de la definición del logaritmo que estamos trabajando con exponentes. Por lo tanto, 2 elevado a i es igual a x menos 8. Deben tener absoluta claridad a estas alturas con lo que es logaritmo. Si es que no la tienen, practíquelo. Se van a dar cuenta de que es más fácil de lo que parece, pero obviamente requiere práctica. Sobre todo porque en general no se trabaja mucho lo que son los logaritmos. Por lo mismo, es importante dedicarse un tiempo para poder entenderlos sin mayores problemas y al momento de enfrentarse a estos ejercicios, que no sea una traba el poder pasar al paso siguiente solo porque no estamos seguros de cómo trabajar con logaritmos. ¿Ya? Base entonces de la potencia, el resultado es el exponente y lo que está en el argumento es el resultado de la potencia. Y ahora, como estamos despejando x, decimos que 2i más 8 es igual a x. Y ahí nos queda entonces despejado el x. Y la pregunta, como estamos determinando el recorrido, ¿qué valores de i indefinen esta función? ¿Qué valores de i indefinen esta función? Ya sea que recuerden o no lo que son las potencias, hay que tener claridad respecto a que este exponente ya a estas alturas no tiene ningún limitante. Por lo tanto, i puede tomar cualquier valor real. El recorrido entonces de la función p son todos los reales, porque no hay ninguna limitación por el valor que pueda tomar i. I puede ser positivo, negativo, cero, racional, irracional. Y todo eso tiene sentido como resultado de los racionales. Algunas pueden ser más fáciles que otras o más comunes, pero no quiere decir entonces que tenga alguna limitante específica. Por lo tanto, la función va a ser biyectiva, justamente lo que nos decían, el dominio desde el 8, sin contar el 8, hasta el infinito, y como conjunto de llegada, todos los reales, porque en ese caso entonces no hay ninguna limitante. Ahora determinamos la ecuación de la función inversa.
Nuevamente, como ya buscamos el recorrido, es el mismo resultado, es decir, a lo que llegamos recién, x igual a 2 elevado a i más 8, es lo que vamos a usar. Y nos faltaría el último paso, que es simplemente decir, la función inversa de p en x es 2 elevado a x más 8, que es entonces cambiar el i por un x. ¿Ya? Ya quedamos entonces listos con lo que es la función inversa, dado que tenemos el conjunto total, que es el conjunto de partida o el dominio, el conjunto de llegada o recorrido, que está entonces limitado en este caso, y la función inversa, su expresión es 2 elevado a x más 8. Nuevamente, la inversa de una función logarítmica es justamente una función exponencial, y también va a ocurrir en viceversa. Entonces, ojo ahí con esta relación que nos permite estar claros en el caso de que cometamos algún error. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con logarítmica y llego a una cuadrática, algo está mal hecho. Y ahí yo puedo revisar mi desarrollo para poder ver en qué me equivoqué. Gráfico. Ahí aparece entonces en azul lo que es el gráfico de la función logarítmica. Como vimos, el dominio es desde 8 al infinito. Justamente desde el 8 al infinito es donde tenemos, sin contar el 8, es donde tenemos imágenes. Por la escala del gráfico pareciera que esto toca con el 8 o que incluso se va a pasar más a la izquierda del 8. Pero si hacemos un zoom en esta zona, vamos a ver que si bien se acerca mucho al 8, nunca llega a tocarlo porque la función logaritmo no está definida para el 0, ni para valores negativos. Y nos dice que el recorrido son todos los reales. Entonces tenemos aquí que esta función baja hacia el infinito, por lo tanto los valores negativos están, ahí está el 0. Los valores positivos, esto va subiendo, se demora en subir, pero eventualmente va a llegar a tocar a todos los infinitos, o sea, a todos los valores positivos. ¿Ya? La inversa es una exponencial que va, como es inversa, de los reales al conjunto del 8 hasta el infinito. Entonces el dominio de esta función inversa es todos los reales, o sea, todos los x tienen un valor en la función en rojo, y el recorrido de la inversa es solamente desde el 8, sin contarlo, en adelante. Por eso entonces justamente parte desde ahí hacia arriba, que sería entonces la cota inferior de esta exponencial, que corresponde al valor de 8. Y vemos entonces que estas gráficas son justamente simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Ya? Importante entonces poder corroborar esa información. Última función, y que por lo mismo es la más compleja de todas. Función q de x, una función cuadrática, 4x cuadrada menos 3x menos 1. Si recuerdan de clases anteriores, hemos revisado funciones cuadráticas, pero en todos los casos que revisamos hasta ahora no había un b, o más bien b era 0. La diferencia grande en este caso es que hay un b distinto de 0, y eso necesariamente nos va a complicar un poco más las cosas. Sí, en matemáticas nos gusta complicar las cosas, en donde vamos a ir obviamente paso a paso viendo cómo complejizamos esto, cómo hacemos este análisis, que es un poco más allá, no es mucho más terrible. Mucho. ¿Es biyectiva esta función? Bueno, hemos visto ya entonces que como es una función cuadrática, su gráfica es una parábola, y al ser parábola, esta función entonces no es biyectiva por ambas razones. No es ni inyectiva ni es sobreyectiva. Vimos también que un paso importante en el caso de la función cuadrática es poder obtener el vértice. Muy importante desde segundo medio o tercero. Primero, no estoy tan claro ya a esta altura. Pero poder obtener las características principales de lo que es la función cuadrática. Y una de ellas es el vértice. El vértice entonces cumple con esta fórmula. En la clase pasada revisamos una forma de obtener el vértice, que era con el valor de menos b partido por 2a, y la segunda componente era este valor, reemplazarlo acá. Os voy a explicar ahora cuándo conviene y cuándo no conviene hacer eso. Obviamente siempre va a depender de ustedes, pero yo les voy a dejar una idea más o menos de cuándo puede ser.
Lo que hacemos primero entonces es ver este valor. Este en general es lo que tenemos que hacer siempre primero. No hacer todo junto, sino que hacer primero solamente el menos b partido por 2a. Acá está todo junto porque para mí es más fácil mostrar todo de una vez, de modo que sea más claro ver el resultado. Tenemos en esta función cuadrática el a vale 4, el b vale menos 3 y el c vale menos 1. Recuerden que el a, b y el c no es por el orden, es por quién acompaña el x cuadrado, quién acompaña el x y quién no está con ningún x. ¿Ya? Eso es muy importante porque hay veces que la trampa va a estar ahí, en que esto está desordenado y uno se confunde con los valores de estas constantes y obviamente cambia todo. El a acompaña el x cuadrado, b acompaña el x y c está sin ningún x. ¿Ya? Con estos valores los reemplazamos en esta fórmula. Si nos fijamos solamente en el menos b partido por 2a, nos queda b vale menos 3 y a vale 4. Entonces si yo resuelvo solamente esto, voy a llegar a 3 octavos. La clase pasada vimos que una opción para obtener la segunda componente era este valor, evaluarlo en la función. Se puede hacer acá, pero a muchos le complica trabajar con fracciones. Entonces, para no complicarse, en vez de hacer este reemplazo con fracciones en la función, otra opción es simplemente recordar esa fórmula. Ese es el problema también de esto, de que hay que acordarse de esta fórmula. Pero si lo practican suficiente no va a ser problema tampoco recordarlo. Y se pueden fijar, por ejemplo, la parte de arriba, que es parecido a lo que aparece dentro de la raíz en la fórmula de la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos. A vale 4, C vale menos 1, B vale menos 3, A vale 4. Importante, uso del paréntesis. No nos quedemos, no nos equivoquemos porque estamos ahorrando paréntesis. Paréntesis son gratis, no hay problema en usarlo. Y es mejor que haya muchos a que haya muy pocos, porque usualmente los errores se cometen en estos casos al reemplazar, porque se nos pierde algún signo o en el momento, por ejemplo, de ver las multiplicaciones, la suma, la resta o las potencias, perdemos algún problema ahí con números negativos. Usen paréntesis para no tener esos errores. Resolvemos todo esto y al resolver todo esto da menos 25 partido por 16. Entonces, nuestro vértice es el valor 3 octavos, menos 25 partido por 16. Entonces, este punto, con sus respectivas coordenadas, va a ser el que nos termine el vértice. Recordamos entonces que a partir del vértice nosotros elegimos, si es que nos da la opción de elegir, una rama de esta parábola para saber cómo vamos a limitar. ¿Ya? De aquí es importante entonces poder recordar bien lo que se revisó la clase pasada para que no se vayan a perder. El vértice es el que nos limita. Recordemos que esto siempre es x, y. Por lo tanto, si la primera componente es x, esta es la que va a tener relación con el dominio y esta es la que va a tener relación con el recorrido. En este caso vamos a tomar la rama derecha. Usualmente se toma la rama derecha porque hay valores positivos, ¿ya? Pero en general, si es que no hay ninguna condición, ustedes tienen la facultad de elegir lo que prefieran. Entonces la función va a ser biyectiva con, recordemos que este es el vértice, que es el que aparece acá. Para el caso del dominio, tomamos desde el 3 octavo a la derecha. Por lo tanto, el dominio va a ser 3 octavos hasta el infinito, que va al conjunto de llegada recorrido desde el menos 25 partido por 16 hacia arriba. En este caso es hacia arriba porque el A es positivo, es cóncava hacia arriba. Como es cóncava hacia arriba, entonces yo voy a hacer el infinito positivo. Ya, si fuera cóncava hacia abajo, habría que hacerlo entonces hacia el infinito negativo. Sería del infinito negativo hasta este valor. Pero acá no. Acá vamos desde este valor hacia el infinito porque es cóncava hacia arriba. Ya. Tenemos entonces limitado los conjuntos para que esta función sea biyectiva. Teniendo claridad de que la función sea biyectiva, pasamos al siguiente paso. Determinar la ecuación de la función inversa o la expresión algebraica. Primer paso, reemplazamos q por i.
y es igual a 4x cuadrado menos 3x menos 1. Ojo acá, el paso es despejar x finalmente. Y una opción que vamos a usar es usar la fórmula de las raíces o de las soluciones de la ecuación cuadrática, que es esta fórmula del menos b más menos raíz de b, todo eso, lo vamos a usar ahora. Por lo tanto, tiene que quedar igual a 0. Para que quede igual a 0, yo resto y. Entonces me queda todo esto menos y me queda igual a 0. Entonces, en vez de dejarlo al lado derecho, lo dejé al lado izquierdo, pero solo por un tema visual. Ojo entonces ahí con que nos quede eso. Nuevamente, ¿qué es A? El que acompaña al x cuadrado. Solamente el cuadro acompaña al x cuadrado. ¿Qué es B? El que acompaña al x. Menos 3. ¿Qué es C? Todo lo que no esté acompañando al x. En este caso, ¿qué no acompaña al x? Menos 1 menos y. Todo esto es C. Porque todo esto no está acompañando a ningún x. ¿Ya? Por lo tanto, el C va a ser toda esta expresión. Y entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la solución de x. Teniendo este x, voy a utilizar esta fórmula para encontrar la solución de esta ecuación cuadrática, porque así estoy despejando x, que al final lo que estoy el propósito de este ejercicio. Reemplazamos con mucho cuidado. Teniendo esta fórmula, reemplazo cada valor siempre entre paréntesis. B vale menos 3, A vale 4 y C vale menos 1 menos I. ¿Ya? Al resolver esto, me quedaría menos 3 al cuadrado, 9, 4 por 4, 16. Y ojo aquí, en el paréntesis, me va a quedar menos 16 por menos 1, menos 16 por i. Por lo tanto, si yo resuelvo todo eso, además del 9 que estaba aquí, lo resuelven con cuidado, con detalle, llegan a esto que aparece acá al final. 25 más 16i dentro de la raíz, y afuera nos quedaba el 3 positivo, más menos esta raíz, todo partido por 8. Entonces, vean bien ahí el procedimiento. Ojo entonces con la operatoria numérica y algebraica. Usen paréntesis para que no haya problemas en el resultado que vamos a obtener al final. Y esto es x. Toda esta expresión es x. Por lo tanto, tenemos que ver ahora algunos detalles no menores. La función inversa entonces sería con x. Por lo tanto, reemplazamos el i, que sobra un paréntesis. Lo reemplazamos por x. ¿Sí? No. Entonces, fue el único cambio que hice ahora. Pasar de esto que era y a pasar a esto que es x. Nada más. Ya tenemos entonces lo que sería la función inversa. Pero hay que elegir un signo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si elegimos el más o el menos? La clase pasada vimos algo parecido, pero no es lo mismo. Así que ojo ahí con las diferencias en estos casos. Hay que elegir un signo entre estos dos. Más y menos. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a probar con un valor para x. Valor fácil de probar, el 0. Puede que no siempre resulte el 0 por las condiciones necesarias. En este caso, tenemos que tener cuidado de que esto dé positivo dentro de la raíz. Con el 0 no hay problema, además tenemos una suma de valores positivos. Entonces, vamos a probar con x igual a 0. Y recordamos que una de las propiedades de la función inversa es, si yo evalúo mi función en un valor 0 y me da un i, entonces si yo evalúo la función inversa en i, me va a dar 0. Ahí debería decir función inversa. ¿Ya? Ojo ahí con eso. Entonces yo voy desde el 0 al i con la función inversa voy desde el i hasta el 0. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, que se cumple. Probemos con el signo más. Voy a evaluar entonces la función. Puedo partir con cualquiera de las dos, no hay problema en partir con cualquiera. Voy a partir ahora evaluando en 0 la función inversa. Si reemplazo esta función con el signo más, me va a quedar que esto es 3 más raíz de 25 más 16 por 0. 16 por 0, 0. Raíz de 25 es 5. 5 más 3, 8. 8 partido por 8, 1.
y me queda entonces el resultado. No tienen que hacerlo tan rápido, al contrario, háganlo con cuidado para que no se pierda. Eso les da 1 entonces. Es decir, q de menos 1, o sea, la inversa de q evaluada en 0, me dio 1. Veamos entonces ahora este resultado, pero evaluado en q, en la función. Si yo evalúo q en 1, me da 4 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 1, y eso da al final 0. O sea, 4 menos 3 menos 1, 0. Por lo tanto, se cumple que si yo evalúo q en 1, me da 0. Q de 1 es 0. Y la inversa de q en 0 me da 1. Por lo tanto, se está cumpliendo justamente lo que yo necesitaba. Se cumplió con el más. Y necesariamente se va a cumplir o con más o con menos. Hay que probar con los dos. Bueno, en este caso nos dio con la primera, que era el positivo. Si no les da, prueban con el negativo. Si no les dio ninguna, algo está mal hecho desde antes. Hay que revisar ahí entonces ese desarrollo. Obviamente revisen bien sus cálculos para estar seguros. Entonces en este caso, con el signo más, se cumplió la propiedad de la función inversa, que nos dice que si yo evalúo q o una función en un valor a y nos da b, entonces si evalúo la inversa en b, me tiene que dar ese a. Elegimos entonces el signo positivo. Insisto también en que yo partí aquí con la inversa, me dio 1, pero podrían ustedes haber partido con el q, probar un 0 y ver qué es ese valor que les dio, después probarlo a la inversa. O sea, pueden partir con la función y después la inversa, o con la inversa y después con la función, como lo hice yo acá. No hay ningún problema con eso. Lo importante es que estos valores sean equivalentes en ambos sentidos. Graficamos entonces lo que es esta función. La función q es cuadrática, pero recuerden que elegimos la rama derecha. Es decir, desde el 3/8, que parte justamente acá, un poquito separado de lo que es el eje y, desde ahí en adelante vamos a tomar el dominio, que es esta función azul. Y el recorrido va a ser desde el menos 25/16, que parte entre menos 1 y menos 2, desde ahí hacia arriba. Y, como siempre, la inversa de una función cuadrática es una función raíz, que como se dan cuenta no es para nada sencilla, mucho menos de graficar. Y por eso aquí está mostrado ya con un nivel de detalle que posiblemente solo los software pueden lograr. Función inversa, 3 más esta raíz, partido por 8. Y justamente entonces su gráfica va a ser la que aparece acá en rojo, donde el dominio de la función inversa es desde menos 25/16, que es lo que está aquí, desde ahí en adelante. Y el recorrido de la función inversa va a ser 3/8, o sea, desde ahí hacia arriba. Por eso entonces no parte tocando ningún eje. Y se puede ver gráficamente entonces que estas dos gráficas son simétricas respecto a esta recta y igual a x. Se cumple entonces, y como les digo, no es fácil graficar esto, sobre todo la función inversa de q. En general, si uno en una prueba les pide graficar, lo va a hacer con funciones más sencillas. Si no tienen esa suerte y les piden graficar algo como esto, más que nada elijan con cuidado estos valores. Y yo creo que ustedes tienen experiencia suficiente para saber qué tipo de dificultad tienen las pruebas. Si ustedes prevén que pueda ser así de difícil, practiquen entonces lo que es el graficar con expresiones de este estilo. Hay valores específicos que les pueden permitir graficar de manera más sencilla, como el que vimos recién. Si yo pruebo aquí un 0, esto entonces me va a hacer mucho más sencillo el resultado final, y el gráfico entonces va a ser más fácil de hacer. Resumen de la clase y de la unidad en general. Hoy día vimos lo que era, a través de 5 ejercicios, el cómo poder obtener una función inversa, y vimos entonces que un primer paso es verificar que se cumple la biyectividad, y eso a través de la inyectividad y sobreyectividad. Y lo segundo es obtener la ecuación de la función inversa, ¿cierto? Vimos también, con énfasis la clase anterior, pero esto lo revisamos constantemente, de que observando que las gráficas de una función y su inversa
vamos a notar entonces que son simétricas respecto a la recta y igual a x. En otras palabras, que la recta igual a x, esta bisectriz del primer y tercer cuadrante, siempre actúa como un eje de simetría de una función y de su simétrica, independiente cuál sea la función. Y de hecho, como vimos en la clase pasada, más amplio aún, entre una función y su relación inversa, se va a cumplir también esta simetría. Terminamos entonces con esta clase la unidad de función inversa. Revisen bien los tipos de ejercicios que puedan encontrarse. Como vieron, el nivel de dificultad puede ser muy variable en torno al tipo de ejercicio, si es una función afín o si es una función cuadrática completa. Pueden ser distintos los estilos de resolución, aunque el procedimiento es siempre el mismo. Verifiquen que sea biyectiva y obtengan la expresión algebraica final. Siempre estén atentos a cómo se está trabajando en clases para que al momento de que ustedes respondan una prueba no haya mayor problemas con eso, ¿ya? Próxima clase entonces el día martes a las 7 empezamos con la unidad de sistema tridimensional y comenzamos con eso también lo que es el eje de geometría en general. Vamos a revisar entonces todo lo que tenga relación en torno a eso. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por ver esta clase. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.